Esto que vais a ver es la entrevista completa que utilicé para hacer este vídeo que os aparecerá aquí, que hablo con José Antonio Fernández de Landa, en el que estamos repasando toda la trayectoria del polígrafo, su introducción a la televisión y diferentes opiniones de los programas en los que José Antonio ha trabajado. Así que sin más dilación, pónganse cómodos y disfruten. José Antonio, bueno, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar. Vale, pues si quieres empezamos un poquito por una pequeña bio tuya, cómo son los orígenes de la profesión tuya de poligrafista. Bueno, pues básicamente yo vengo de una familia militar, mi padre fue militar, mi abuelo también, y yo fui policía. Yo entré en la Policía Nacional, en ese momento yo ya era cinturón negro de taekwondo, y tuve la grandísima oportunidad de que habían unos ojeadores del GEO, y me llevaron para el GEO, hice una demostración allí y quedé fichado para instructor de artes marciales del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional. Y bueno, pues ya me instalé en Guadalajara, posteriormente hice el curso de GEO, que fue el tercer curso de GEO, y saqué el número 1 en las pruebas físicas, y bueno, pues me hice GEO operativo. Lo que pasa es que yo en ese momento estaba muy metido en todo esto del taekwondo y tal, y tenía mis inquietudes y no me llenaba mucho el tema político y el tema de cómo se utilizaba el GEO en España, ¿no? Por azar de la vida conecté a través de otra persona con un agente de la CIA de la Embajada de Estados Unidos y me dicen que estaban pendientes de abrir una posición allí en la embajada y bueno, eso tardó un año, pero al final entré en la Embajada de Estados Unidos como Security Investigator. Y yo tenía como misión pues, proteger al embajador americano en España y también a dignatarios que venían. Luego tenía también la misión de hacer algún tipo de investigaciones, pues por ejemplo, cuando un americano había pasado por España y después solicitaba un puesto con la administración. Entonces había que hacer un full BI, full background investigation y verificar todo lo que este hombre había hecho o esa persona había hecho en España. Entonces ahí me tiro una buena temporada, 6 años, hasta que al final pues hay un cambio de política, el final de la era Reagan, la guerra de las galaxias y todo aquel tema, bajan los presupuestos y yo pretendo nuevos aires. Y una persona, un buen amigo del Centro Nacional el CNI, de los Servicios Secretos Españoles, me dijo: oye, José Antonio, que hay una vacante de jefe de seguridad para una empresa israelí. ¿Te interesa? Digo, me puede interesar. Dice, pero tendrían que hacer la prueba del polígrafo. Digo, bueno, pues si me tienen que hacer la prueba del polígrafo, yo no tengo nada que ocultar. Dice, bueno, es que esta persona, que es Mark Rich, es un hombre que está perseguido por la administración americana. De hecho, él consiguió, a cambio de que él puso los fondos para la biblioteca de Bill Clinton, consiguió el indulto. Bueno, pues este señor que llegó a España acogido por el gobierno de Felipe González, le dieron un pasaporte, le dieron una pistola y la pistola me la dieron a mí. Entonces yo le protegía como jefe de seguridad suyo. Pero antes de entrar ahí tuve que pasar con 2 agentes del Mossad, que ya no estaban en el Mossad, sino que estaban en una empresa privada. Tuve que pasar una prueba de polígrafo de 4 horas para ver si es que yo era un enviado de la Embajada de Estados Unidos y al final lo que se pretendía era, digamos, un mandado del gobierno americano para poder capturar a este hombre, que no era el caso. Así que yo le dije, bueno, pues todo lo que no sea asuntos internos de la Embajada o evidencia de la Embajada me puedes preguntar lo que quieras. Y superé la prueba del polígrafo. Y a partir de ahí el polígrafo entra en España siempre a través de Israel. Es decir, cuando Israel y España tenían suspendidas las relaciones diplomáticas y hasta que acaba el régimen de Franco, se abren y empiezan a llegar empresas israelíes de seguridad. Es decir, uno de los grandes productos de Israel es la seguridad. Y esto se empieza a exportar. Y aquí hay unos señores, por ejemplo, Mario Conde, Jacques Achuel, que era un judío también, este era francés, pero yo no sé si tenía 3 nacionalidades, era socio de Mario Conde. Y entonces estos empezaron a utilizar el polígrafo para sus escoltas y para las investigaciones que tenían ellos. Y es así como llega el polígrafo. Entonces yo, después de estar ya de jefe de seguridad de Mark Rich, pues empiezo a hacer con Jaime Víctor Cohen, que fue el que me hizo el polígrafo a mí, empiezo a hacer polígrafos
pues para pasar a personal de empresas de seguridad de primer orden de España, a las que utilizábamos pues para proteger edificios, residencias y demás. Y así es como llega el polígrafo a España de una forma privada. Después, más adelante, pues claro, yo no tenía ninguna titulación, sí tenía el interés, llevaba 8 años ya haciendo de asistente de Haim Víctor Cohen, del Instituto Poligráfico de Israel, sí. Y me decido a hacer una gran inversión, porque eran $18.000 de la época, y me fui a Israel, hice esa inversión, hice el curso allí, y bueno, luego vine a España, solicité la importación de un polígrafo de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos me llamó, que para qué lo quería, y bueno, porque los polígrafos están protegidos, la exportación está protegida, o sea, está libre para los miembros de la OTAN, pero está protegida para el resto de los países. Se necesita una licencia de exportación. Y bueno, y así empiezo yo con el polígrafo. Me había vaciado económicamente con esa inversión y me busco unos socios que son unos detectives privados y empiezo en Gran Vía 31, en Madrid, a hacer polígrafos. Con estos detectives ellos conseguían casos, algunos se derivaban al tema del polígrafo y empiezo con ellos. Entonces no había una página web, no había internet, estamos en los 90. Sí. Y bueno, el boom del polígrafo fue cuando, bueno, se conocía en estos ambientes, ambientes, bueno, me preguntaba a un policía lo que era un polígrafo y no tenía absolutamente ni idea, ¿no? Sí. Entonces tendrían que ser, pues esos servicios secretos, servicios de información que conocían esta herramienta, porque era totalmente desconocida para el gran público. Y ahí llega el momento en donde este visionario, que era Valerio Lazaroff, el Mr. Zoom, aquel hombre que hacía estos tiros de cámara tan maravillosos y, bueno, sobre todo tan revolucionarios, ¿no? Las mamachichos y no sé qué y todas estas cosas en televisión española, pues bueno, llega a la televisión privada y se trae el formato Machine of the Truth, lo trae a España. Y él era director general de Telecinco y ahí se hacen desde en diciembre del 92 a septiembre del 94, pues 30 y tantos programas con Julián Lago y La Máquina de la Verdad. Entiendo que tú estabas participando, ¿no?, en el programa este. Bueno, de inicio no, porque como os estaba comentando, nadie tenía ni idea de que esto pudiera estar en España. Obviamente, cuando yo veo un primer programa de estos, me avisa, oye, está lo del polígrafo en la tele de médica. ¿Y quién lo hace? Pues lo hacía Edward Gelb. Edward Gelb era un señor de California que se traía a Julián Lago, fíjate, desde Los Ángeles, $5.000 valía el billete de ida y vuelta, el hombre llegaba hecho polvo, ¿no? Entonces yo llamé y hablé con redacción con Fernando Juan Santos, me parece que fue, y digo, oye, el polígrafo lo tenemos aquí. Dice, no me digas, si lo hemos estado buscando por medio mundo, ¿lo tenéis aquí? Digo, sí, yo lo hago con un israelí y lo tenemos aquí. Y entonces fue cuando nos dieron pie y dice, pues mira, esto nos va a permitir que no venga todas las semanas este hombre desde Estados Unidos, porque tenerlo aquí en un hotel por 2 semanas y tal, esto es carísimo. Y yo porque yo todavía no tenía el título, entonces yo metí a Haim Víctor Cohen y yo le hacía de traductor, porque él hablaba varios idiomas, pero español no. Y yo le hacía de traductor y le asistía, y así hicimos 7 programas. ¿Por qué hicimos 7 solo? Porque al final la Embajada de Israel le dio un toque a Víctor, Víctor dice, no, tú no te puedes exponer a la televisión, no puedes salir ahí. Y Víctor se arrugó y lo dejó. Y entonces yo se lo dije a Lago, y el Lago me dice, bueno, ¿y por qué no te sacas tú el título? Digo, pues ahora mismo me voy, y me fui a Israel. Aposté ese dinero, y entonces cuando llegué de vuelta, me dicen, nos ha obligado, se ve que se había enterado el Edward Gelb, nos ha obligado el Edward Gelb a firmar un contrato por programas o por temporadas o tal, y ahí me quedé fuera y siguió Gelb haciendo esto hasta que este programa tenía unas audiencias brutales, ¿no? Las mayores audiencias del polígrafo en España las consiguió Julián Lago, con hasta 7 millones de espectadores, ¿no? Entonces, pues me acuerdo, por ejemplo, el programa de Antonia Delate, que creo que eso reventó todo porque ni el fútbol podía con eso, ¿no? Lo que sí pudo con eso fue la inercia política, porque ahí ya empiezan a salir cosas que no gustaban al establishment
español a Moncloa y empiezan a actuar los jueces. De hecho, a Lago le embargaron un par de programas. Y ya la cosa se puso muy, muy difícil. Pero ese era el programa de polígrafo que mejor se ha hecho, para mí, el que mejor se ha hecho de siempre. ¿Por qué? Primero porque había presupuesto. Después había tiempo. Había toda una semana para trabajar un programa. Y luego, pues, Lago se rodeaba de los mejores periodistas, las mejores plumas, los mejores periodistas de investigación de panorama nacional. Sí. Ahí estaba Jiménez Los Santos, había gente que tenía mucho pedigrí, ¿no? Y entonces era una maravilla trabajar con ellos porque te sacaban a un personaje, no sé, Jesús Gil, Ruiz Mateos o cualquiera de estos, y habían unos dosieres de 100 páginas. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Pues teníamos unos redactores que nos acompañaban, había un redactor para el tema de polígrafo. Dice, a ver, nosotros hemos estado viendo y a Jesús Gil le podemos hacer pues estas 25 preguntas. Y entonces digo, bueno, pues esto, como todas las preguntas no pueden ir en un polígrafo, pues hay que hacer toda una mañana, igual una tarde también, hay que hacer 5 o 6 polígrafos para ir completando esa parrilla de 25 preguntas. Entonces, yo tengo que destacar la honestidad de Julián, porque él nunca manipuló en el sentido, por ejemplo, como se hace ahora, ¿no?, de inventarse verdades o mentiras. Ahí lo que hacía él era que él veía, nosotros le dábamos los resultados al final de la mañana, y bueno, eso se grababa de noche. Entonces, empezábamos a lo mejor la víspera, por la mañana seguíamos y al final teníamos ya los resultados a esas 20 preguntas o 15 preguntas, y él decía, bueno, pues a mí me interesa estas. Que se quería cargar el personaje, pues elegía las mentiras. Que quería que el personaje quedara bien, pues elegía mentiras y verdades o todo verdades, ¿no? Pero no alteraba el resultado nunca. Es decir, lo que salía, eso iba a misa. Te escucho decir que hay ciertas preguntas que no pueden entrar en un polígrafo, y así para que nos entendamos, ¿cómo le explicarías tú a una persona que no tiene ni idea como yo, cómo funciona un polígrafo? Pues a ver, el polígrafo funciona porque todos tenemos un mecanismo de defensa, todos tenemos un sistema nervioso central y ese sistema nervioso tiene unas divisiones parasimpática y parasimpática, es decir, el sistema nervioso central es el cerebro y la médula espinal. Y luego todas las otras ramificaciones que van a nuestros órganos, a la respiración, sudoración, la piel, todo, el hígado, todo esto ya está metido dentro de estos dos subsistemas, simpático y parasimpático. Entonces, cuando nosotros tenemos un temor, por la propia naturaleza, por el cerebro reptiliano que tenemos más primitivo, la parte más primitiva de nuestro cerebro, nos lleva a defendernos. El temor puede ser físico, imaginemos que me persigue un perro, pues yo voy a correr más de lo que creía que puedo correr. Sacas fuerzas donde no las tienes. Pero también puede ser el temor a quedar en evidencia y la necesidad como defensa de negar o de admitir. O sea, si yo confieso, mi sistema descansa porque ya me entregué. Pero si yo decido, porque tengo una postura y porque no quiero que mi imagen se caiga, ante otras personas que me tenían pues por alguien distinto, pues entonces me decido a negar y por un corto espacio de tiempo, no para todas las personas es el mismo, hay una señal que se evidencia. Es decir, nuestra sudoración, nuestro pálpito, nuestra tensión, nuestro ciclo respiratorio sufre ligeras modificaciones. La gente más visceral, más primitiva, más inculta, si quieren, más emocional, tiene unas reacciones muy fuertes y la gente, digamos, más asentada, más intelectual, o más acostumbrada a mentir, tiene unas reacciones menores. Pero para eso el polígrafo tiene unos sensores que le podemos dar ganancia, rebajar o incrementar la ganancia de tal manera que yo vea el gráfico bien. Entonces, el polígrafo como detector del engaño es la herramienta más eficaz. Hoy día hay ya unos polígrafos inteligentes que ya nos están dando, porque aquella máquina de las agujitas, esto es una máquina que se dejó de fabricar en los 90, prácticamente en el momento del programa de Julián Lago, esa máquina ya se había dejado de fabricar.
pero siempre ha sido una máquina muy visual, porque el movimiento de los trazos de las agujas y todo esto en televisión da muchísimo más juego que las otras. Pero entonces, ¿por qué usted ha dicho que habían preguntas que no cabrían en un polígrafo? ¿Qué tipo de preguntas no cabrían en un polígrafo? O, me imagino que las que no tienen respuesta de sí o no, pero... No. A ver, nosotros siempre hacíamos, una pregunta directa o relevante, que llamamos en poligrafía, es una pregunta que contiene una información que supuestamente el sujeto conoce, ¿no? Sí. Hay unas preguntas genéricas que son más técnicas. Por ejemplo, ¿alguna vez has engañado a alguien que confiara en ti? Esa sería una pregunta de control. ¿Alguna vez engañaste a Andrés en el dinero que le debes? Por ejemplo, ello ya sería, o entre tal fecha y tal fecha, ¿te llevaste este dinero de tal sitio? Eso ya es una pregunta directa, relevante. Y entonces, por ejemplo, pues a Jesús Gil. Jesús, ¿alguna vez has metido a alguien a dedo en el Ayuntamiento de Marbella? Y el primero dijo que no, dice, sí, he metido, sí lo he metido, a dedo. Y entonces, pues eran preguntas directas, ¿no? Y eso es de lo que se trataba. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que un gráfico no puede tener cualquier extensión. Si tú tenías muchas preguntas, pues tienes que dividirlo en varios gráficos. ¿Por qué? Porque el sujeto lleva una serie de atalajes, una serie de sensores que miden el ciclo respiratorio, que miden la sudoración en los dedos y que miden la tasa cardíaca. Que lleva a presión el brazalete, pues al final, si yo cada pregunta que lanzo dura 20 o 25 segundos, y si lanzo 10 preguntas, pues estamos hablando de 4 minutos y pico. 4 minutos y pico con una tensión, con una presión en el brazo, esto se me pone colorado, y al final digo, lo que pasa es que yo no sé si miento o no, lo que sí tengo es un dolor de brazo, y eso es lo que el polígrafo empezaría a captar, y por ahí empezaríamos con los falsos positivos. Todo esto es una técnica muy medida, y hay que utilizar siempre unas técnicas validadas, y no se puede utilizar cualquier cantidad de preguntas. Y ahí nos vamos a ir al fondo, al meollo de la cuestión, si queréis que lleguemos al tema del juego de tu vida o el Moment of Truth, donde se empleaban tantísimas preguntas. Sí. Más o menos en el momento que aparece el juego de tu vida o The Moment of Truth, ¿de dónde venía el polígrafo? ¿El polígrafo en qué momento estaba en España? Había habido una época que estábamos nombrando antes, diciembre del 92, septiembre del 94, donde estaba el programa de Julián Lago, La Máquina de la Verdad. Hay un parón y entonces Valerio Lázaro deja de ser director general de Telecinco. Sí. Y él tenía 2 productoras en Rumanía. ¿Y qué hace? Pues me llama y dice, José Antonio, quiero hacer La Máquina de la Verdad en Rumanía. Digo, pues aquí estamos, para cuando quieras. Nos fuimos a Rumanía con una cadena que se llama B1 TV y empezamos a hacer allí unos polígrafos brutales, pero mucho más fuertes que los de... O sea, personajes, por ejemplo, mira, casos que se hacían en Rumanía. Gimnastas, compañeras de Nadia Comaneci, que nos cuentan cómo las maltrataban, cómo las encerraban en un hotel en Estados Unidos para que no pudieran escapar, les dejaban una manzana como toda comida y evidenciaron malos tratos. Y bueno, pues esto, yo los tengo, esos vídeos los tengo en mi canal que se llama Polígrafo TV. Tengo vídeos de varios países y esos están ahí. Lo de Rumanía que hicimos con Valerio Lázaro. Bueno, Valerio, para protegerme, en vez de meterme en un hotel, me metió en casa de un general de la antigua Stasi. Y este señor tenía una mansión cerca de la Academia de la Policía y yo me quedaba a dormir ahí. Me dio una habitación impresionante y creo que cobraban 50 euros al día y tenía chofer y, bueno, a cuerpo de rey. Un frío impresionante, la nieve por aquí, pero bueno, aquello fue una vivencia muy interesante. Y de hecho, pues bueno, estaba haciendo un símil, ahí había un señor del fútbol que era un personaje parecido en algunas formas a lo que era Jesús Gil, un poco abrupto y tal. Y este señor era, para que veáis, los tejemanejes de estas repúblicas del este, salidas del comunismo. Este señor era el mandamás de 2 equipos de primera división, entre ellos el Estrella Roja, el otro no me acuerdo. Entonces, ¿qué hacía? Pues que cuando quería beneficiarse,
pues uno perdía conveniencia, el otro ganaba y así siempre tenía 4 puntos más que el resto y tal. Y bueno, quedó en evidencia y este señor o alguien derivado de él me estuvo amenazando para que no salieran los resultados del polígrafo. Incluso recibí llamadas desde Rumanía en España amenazándome. Se dejó de hacer el programa después de 20 y tantos programas que hicimos, pero no por falta de audiencia, sino por falta de pago. Valera al final no cobraba y dice, yo no lo puedo soportar esto más tiempo, lo voy a llevar a los tribunales, y llevo a ese canal a los tribunales y acabó el tema ese ahí. Pero bueno, yo ya habíamos dejado ya una impronta. Estamos hablando del año 2001-2002. Vale. Entonces me llaman de la RAI. En todo esto, el polígrafo en España no había aparecido desde el 94, que termina en septiembre, La máquina de la verdad. Ajá. Hubieron algunos intentos, sí, pero más adelante, por ejemplo, con el Mississippi, con la sonrisa, sobre todo con la sonrisa del pelícano. Lo que pasa es que este señor pues quería todo el dinero para él, entonces no quería que fuera por el ahí. Pepe Navarro, ¿no? Estamos hablando. Pepe Navarro, que era un fan de todas las nuevas tecnologías. Sí. Y de hecho en ese momento yo estaba trabajando con una empresa israelí y estábamos trabajando con analizadores de voz y él me compró un detector de mentiras por la voz. Digo, ¿y cómo lo vas a usar? Dice, no, pues con mis chicas y tal. Supongo que con sus amantes, no supongo. Y entonces, pues sí, le llegamos a vender un sistema a Pepe Navarro de analizador de estrés de voz. Y bueno, pues él sabrá el uso que le dio, ¿no? Como anécdota, ¿no? Pero vamos, que cuando estuvimos a punto ya de meter alguna prueba en la sonrisa del pelícano en Antena 3, fue cuando un día de la noche a la mañana se canceló. Se personaron allí en redacción pues personal de seguridad y ya impidieron a todo el mundo entrar ahí y eso se bloqueó. Pero eso se bloqueó, yo creo que por algo que él quería sacar, y yo creo que no sé si sabéis por dónde va la cosa. Lo siguiente fue, después de lo de Rumanía, a mí me llaman de MBC, de una cadena de Arabia Saudí, y grabamos en el Líbano, grabamos 33 programas de Guapo y Mentiroso, Hello Kazab. Lo grabamos en inglés, ellos lo traducían todo al árabe, y eran personajes famosos, y también tenéis algún vídeo de estos en tu canal. En el canal, y bueno, fue bastante bien. Y ya lo siguiente es cuando la RAI me llama, RAI 1, y empiezo, bueno, en RAI 2, en la 2, un programa vespertino que había que se llamaba Al posto tú. Y entonces ahí hago polígrafos a personajes relevantes de la vida italiana, por ejemplo, como el portero de la selección nacional, Ghedina, que fue campeón olímpico de esquí, la mujer de Sylvester Stallone, por ejemplo, es Brigitte Nielsen, también lo tenéis en el canal. Y bueno, pues eso cogió un aire muy fuerte y ahí es cuando ya ojeadores de Antena 3 fue cuando ya me llaman y empiezo a trabajar en Italia y en España. Estamos hablando de 2004, cuando empiezo La Hora de la Verdad con Alicia Senovilla, que eran casos, historias reales. Y entonces ahí se hicieron 6 temporadas y hubo anécdotas importantes. Pues me acuerdo yo que yo les había dicho, digo, tener en cuenta que no todo el mundo digiere lo mismo el engaño. Y entonces hay que tener muy en cuenta no traer maltratadores, no traer personas violentas, cuidado con la gente con antecedentes de este tipo y tal. Y entonces mira por dónde unos gitanos llaman y dicen que quieren someterse al polígrafo. Él pide que su mujer se someta al polígrafo. Entonces yo desaconsejé esta situación cuando leí la historia. Mandan la historia, había una ficha, mandan la historia y esto era ni más ni menos que un señor que había entrado en prisión y que durante su época en prisión, pues a su mujer, otros la habían pretendido y como ella no quiso acceder a estas pretensiones de terceros, pues le dijeron, dice, oye, pues entonces vamos a ir a prisión y le vamos a decir a tu marido cómo te estás ganando la vida.
Ya. Ella no tenía ingresos de ningún tipo y se buscaba la vida pues en el oficio más antiguo, ¿no? Y por ahí bloqueamos esto y digo, digo, yo no voto por no hacerlo. Me quisieron seguir el consejo, pero esta gente llegó con una furgoneta, se plantó en la puerta principal de Antena 3, desplegó una sábana, no nos vamos de aquí hasta que no nos hagan el polígrafo. Hubo que hacerles un polígrafo para que se fueran. Obviamente... ¿Lo consiguieron? Sí, pero cuidado, que aquí viene lo fuerte. Y es que estos señores, digo, yo le dije a Alicia, digo, ojo, digo, pero aquí hay que decir la verdad o no. Dice, sí, no te importe, porque esto va sin público y no se va a emitir, no va a ir al aire, va a quedar aquí. Así que estaba Alicia en el medio, la señora por un lado y el señor al otro. Y yo en el momento de ya revelar los resultados. A la pregunta, desde que fulanito está en la cárcel, ¿has tenido sexo con alguien más? Fulanita ha dicho que no y el resultado dice que miente. Se levantó el tío y le descerrajó un ostión, la tumbó boca arriba, Alicia casi se cae también y ese fue el resultado. El polígrafo es una herramienta muy poderosa, pero hay que administrarla con muchísimo cuidado. Yo el polígrafo lo comparo, pues, guste o no, pues con un bisturí, por ejemplo. Tú le das a un cirujano un bisturí, te puede salvar la vida a un paciente, te puede arreglar una rodilla rota, pero si se lo das a alguien que no tiene ni idea, te hace un desbarajuste y te puede matar. Pues el polígrafo es lo mismo. El polígrafo lo tiene que manejar gente que esté muy centrada, que tenga unos principios éticos muy fuertes y que sepa valorar las consecuencias de los resultados. Hay gente que no está capacitada para conocer la verdad y esto hay que, de alguna manera, nosotros los polígrafos lo hacemos un poco como tipo terapia para preparar a la gente para conocer los resultados. ¿El programa en antena se encuadraría antes de la hora de la verdad con Alicia Senovilla o este es posterior? Este de Alicia Senovilla en la hora de la verdad empieza en 2004, en junio de 2004. Vale. Se extiende de tal manera que llega a coincidir su final, llega a coincidir con el inicio de En Antena. Entonces ahí ya dice, bueno, aquí hay que dar el salto al famoseo. Entonces Antena 3, pues sí, tenía programas de famoseo y bueno, proponen a Jaime. Jaime lo hizo bastante bien, fue siempre muy profesional y bueno, ahí se funcionó bastante bien, había bastante presupuesto también. A mí me llegan a hacer un contrato de cadena sustancial y de hecho, como nosotros empezamos a reventar las audiencias, pues llega un momento que, bueno, pues en televisión yo creo que todo se sabe y habían filtraciones, yo no sé si de la propia Boomerang, en las que Telecinco se enteró de cuándo vencía mi contrato. Y justo cuando vencía mi contrato me llaman de Telecinco y me dicen que me quieren para allá y que me ofrecen un dineral, pero que me tengo que decidir ya. Y entonces digo, bueno, pues de acuerdo, esto era un viernes, y me fui a Boomerang, le dije a Pedro Rico, le digo, oye, que ya no voy a renovar. ¿Cómo? Pues no sé, porque me han ofrecido una brutalidad lo de Telecinco. Y dice, bueno, yo a eso no llego, pero déjame que hable con Antena 3 y a ver qué nos dicen. No firmes nada hasta el lunes, por lo menos. Y bueno, pues el lunes me dice, oye, que te quedas en Antena 3, ¿eh? Que lo mismo que te da Telecinco te lo damos, pero 2 años. No, digo, pues me quedo. Y entonces fue cuando Telecinco pues trajo a este muchacho portugués, alguien que salió debajo de las piedras, que no se sabía de dónde salía. Yo sí sé, yo averigüé y tal, que era camarero del Luxemburgo, no sé qué, que había leído un libro, El polígrafo. Se supone que este chico portugués era el poligrafista del Juego de tu Vida. No, este fue el poligrafista que me pusieron, porque a mí cuando Telecinco me quiere fichar, me agasajan, me llevan a un restaurante, me da media cúpula de Telecinco ahí, luego me presentan a la presentadora de A tu lado, a esta Gemma García. A Gemma García, sí. Que es una todoterreno total y que ya habéis visto que hace todo tipo de programas porque vamos, los sapos que se tuvo que comer con todos aquellos programas de la hora de la verdad y tal, pues son encomiables. Entonces, esta señora yo la vi y tal, a mí no me... Yo si la tenía que comparar pues con lo que yo conocía de Antena 3, pues por Jaime Cantizano, Alicia Senovilla, digo, esta no le llega ni al suelo de los zapatos a lo que yo ya conozco. Digo, no me interesa. Y no me gustó.
Y entonces, pues esto fue una de las cosas que además me inclinó. Y además porque yo les exigía a Telecinco, digo, bueno, pero ¿yo qué es lo que voy a tener que hacer aquí? ¿Qué programas? Dice, no, pues todo lo que va saliendo de la cadena, y si no hay aquí te mandamos a Italia porque sabemos que estás en Italia, ahí tenemos el canal 5 y tal y cual. Y la verdad es que yo seguía trabajando con Italia, pero no con ellos. Entonces hice con la Rai 1, por ejemplo, Dimmi la Verità, que fue un programa muy bonito, que luego tenéis ahí de varias parejas, eran parejas de famosos, muy relevante, que hacían cinco pruebas, que bailaban, que cantaban, que cocinaban, que no sé qué, y al final tenían como colofón la prueba del polígrafo, la máquina de la Verità. Y ahí uno le preguntaba al otro, ¿me has seleccionado? ¿Me has hecho esto? No sé qué, con esta actriz tuviste algo en el rodaje de la película tal. Y esto era lo que había. Ahí hice, por ejemplo, personajes pues como el compañero aquel de Ferrari de Fernando Alonso, ¿no? Giancarlo Fisichella, al que le demostré que había engañado a su mujer en el Gran Premio de Japón. Una serie de cosas, pero todos se lo tomaban con muy humor y de muy buen rollo. Yo nunca había visto unas producciones como las que se hacen en Italia. La televisión en España no le llega ni a la sola de los zapatos a aquella, en el sentido de los grandes estudios, por ejemplo, Cinecittà. Ahí hay unos estudios, bueno, allí yo hice un Grande Fratello y había una pantalla de vídeo del tamaño de una cancha de baloncesto en el suelo, donde toda la imagen se reflejaba, y unas plateas de espectadores que cabían 2.000 o 3.000 espectadores. Eran unos medios brutales, pero claro, a mí ahí, pues por un polígrafo te podían pagar 7.000 euros, más los viajes, más me ponían un chofer, tal y cual. Entonces todo eso hoy día ya no existe. O sea, el bolígrafo, supongo que en todo, la televisión ha venido a menos de una forma pues asombrosa. Según has dicho, fue Boomerang, ¿no?, quien decidió meter el juego de tu vida comprar los derechos para emitirlo. Vamos por partes. En el momento que estaba álgido en Antena, en Antena y en Antena Splash se llegó a llamar. Esto era un programa que iba en un horario que coincidía con horario protegido y tal. Y entonces, claro, ahí hubo personajes, ahí hubo polígrafos muy buenos, pero ahí Telecinco empezó a jugar sucio. ¿Por qué digo jugar sucio? Digo, bueno, pues porque si, por ejemplo, Boomerang, Antena 3 seleccionaban a una persona, sí. ¿Qué es lo que hacía Telecinco? A esa persona, después de haber pasado por caja en Antena 3, la llamaban ellos y hacerles otro polígrafo. O sea, una indecencia. Pues claro, tú eres el personaje de, bueno, pues me he llevado 8 o 10.000 euros en Antena 3, pues ahora me voy a llevar 10 o 12 porque ellos siempre pagaban un poco más. Y conseguían hacerle otro polígrafo. Ahí pusieron al portugués a uno que ya habían puesto un pinganillo para que no se equivocara, y bueno, pues lo que hace ese grupo en todos los aspectos, en todos los programas y en todos los realities, está todo muy medido y nada se puede salir de un guión. Y entonces, pues bueno, pues el portugués le meten en a tu lado, lo meten por la noche, lo meten por la tarde y por la mañana, dándose la circunstancia de que al mismo personaje, a la misma pregunta, en un programa decía que mentía y en otro decía que decía la verdad. Con lo cual eso quedó pues como el culo. Entonces, pues bueno, el caso es que vamos a Antena 3, en Antena funcionaba mejor que a tu lado, siempre estábamos un poco por encima, y llega un momento en que en 2008, porque estábamos hablando de 2006-2007, a mí me hacen un contrato, este contrato importante de cadena, en donde me blindan y me aseguran una cantidad importante de dinero para que yo no me pueda mover de ahí. Entonces, bueno, pues llega la noticia de que ha salido un programa en 2008 en el estado. Bueno, primero había salido en Colombia, nada más que La Verdad. Vale. En Colombia duró poco porque, bueno, pues son programas muy polémicos. Howard Schultz, que era un visionario que tuvo varios programas, varios formatos de éxito, Stream Makeover y algunos más, pues le dio un giro y crea el formato y se apoya en la Fox. Lo lanza Fox, lo lanza él con la Fox. Eso tenía unas audiencias de 20 millones en Estados Unidos, de 20 a 25 millones de espectadores. Entonces llega el programa número 5 y entonces ahí hubo una polémica fuerte porque había una señora, una concursante, que delante de su madre y delante de su marido
dijo que a ella la habían echado de una empresa por robar y que a su marido, con el que se acababa de casar, le había puesto los cuernos. Entonces, claro, eso a la sociedad americana, tan moderna para muchas cosas, le cuesta digerirlo, le cuesta admitirlo en público, y eso fue un escándalo. Ahí se hicieron, quiero recordar, 20 y tantos programas. Pero bueno, el interés ya estaba lanzado. En toda la feria de la televisión se hablaba del Moment of Truth, y eso se extendió como la pólvora. Y en España, que hay verdaderas, si no águilas, tiburones en el tema de la televisión, pues enseguida compraron la idea. Y este hombre dice, bueno, tú quieres mi formato, yo te cedo los derechos del formato por 3 meses, tú me pagas $10.000 y tú durante 3 meses lo tienes que colocar y tienes que hacer un piloto. Y entonces Boomerang, a través de su consejero delegado, Ricote, consigue esos derechos y me dice, José Antonio, esto lo tienes que hacer tú para Antena 3. Yo tenía contrato de cadena, perfecto. Digo, porque claro, yo lo que cobraba de Boomerang era por el juego de tu vida y por En Antena. Ese era mi contrato. O sea, no me podían poner ni a hacer un telediario, ni a hacer El Tiempo, ni a hacer otra cosa. Y dice, no, pues a ver, tú lo haces y obviamente en televisión hay una máxima, un acuerdo tácito, que si tú lo haces y el programa al final se vende y va al aire, pues lo vas a hacer tú. O sea, el contrato es tuyo. Digo, vale, de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Pues que llega un momento en que las mentes pensantes de Antena 3 les empieza a temblar las... esta la televisión cobarde, ¿no? Entonces les empieza a temblar las piernas, empiezan a tener miedo de que si les sancionan, que si no les sancionan por contenidos, pues como el de La Veneno, ¿no? En donde es un programa que se hace muy descarado, muy soez, impropio para ese horario. Y yo me acuerdo perfectamente de José Antonio, que así se llamaba, cuando hizo El Polígrafo, ¿no? Llegó por la mañana con una representante que era la que manejaba, y llega pues en pelotas y con una bata. O sea, venía de su casa con unas babuchas, una bata y en pelotas. Llega allí a la redacción, que estábamos esperando los redactores y yo. Dice, a ver, me presento, hace la bata, dice, este soy yo y este es el tiburón. El tiburón era una cosita así, diminuta, atrofiada. Digo, pues nada, un placer, hombre. Pues nada, siéntate y tal. Y empezamos ahí, hicimos una disección total y cantó, pues bueno, desde la primera papilla hasta el final. Y entonces ahí reveló una serie de cosas que luego no salieron pues, porque no eran de interés de la cadena sacarlo. Pero nada que ver con lo que luego se ha vendido, con lo de la película esta que después se hizo, de los Javis, de los Javis, en la cual hemos participado nosotros cediendo el polígrafo, ¿no? Que esta serie se hizo con el mismo polígrafo que se le hizo a ella en ese momento. Y bueno, pues hubieron otros personajes, pues imagínate, Amedo, ¿no? El comisario Amedo, en donde teníamos unas preguntas preparadas, por ejemplo, si sabes quién es Mr. X, y lo sabía, y le decía la verdad. Pero eso, le dieron el bloque y, pues claro, ¿de dónde venía la instrucción? Pues supongo que de información, ¿no? Del gabinete de prensa de presidencia del gobierno, y entonces a se quedaron unas preguntitas, pues bueno, no estaban mal, pero bueno, tenía mucho que decir, tenía muchísimo que decir. Hubieron 2 casos que se podían haber hecho, que hubieran sido brutales a nivel mundial. Uno era el de Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, que él decía que se quería someter al polígrafo para demostrar que había una trama en contra de Dodi y la princesa Diana. Ese polígrafo iba a ir a Antena 3, iba a ir con nosotros, y al final lo bloquea el Foreign Office a través de la Embajada de Reino Unido en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores se bloqueó. Y luego hubo otro que era tan potente como ese, se iba a vender a medio mundo, estaban todas las cadenas americanas dispuestas, se les iba a dar 100 millones de pesetas a los McCann para ver qué había pasado la famosa noche los padres de Madeleine, en la que desaparece Madeleine. Entonces estuvieron de acuerdo
y entonces metieron a un gabinete de abogados suyos y al final la cosa no fue adelante porque ellos querían conocer los resultados y poderlos bloquear si no les convenía. Le dijo que no, que ellos si hacían el polígrafo era con toda la de la ley, que podía estar presente su abogado y todo lo que quisieran, pero que lo que salía se iba a publicar. ¿Cuál dirías tú, entonces, qué es la diferencia entre, por ejemplo, el juego de la verdad de Alicia Senovilla y el juego de tu vida? La hora de la verdad de Alicia Senovilla eran casos reales. Eran gente, parejas, que tenían dudas uno de otro por cualquier motivo, pues por dinero, por cuernos o tal. Y esto se analizaba y eran casos reales que tenían consecuencias para la vida de estas personas. El otro era un concurso rompedor en el género, un concurso, se podía decir, casi aberrante. Entonces, ¿por qué? Pues porque se hacía pasar a una persona por lo peor, ¿no? O sea, porque o te desnudabas o no podías avanzar. Ahí habían, me parece que eran 5 tramos hasta completar 21 preguntas. Sí. Y eso era un concurso donde la gente, ávida de dinero, se lanzaba a ello sin mirar a los lados, sin mirar las consecuencias. ¿Cómo se hacía la selección? Pues el formato en realidad tenía 30 preguntas, de las cuales 21 se utilizarían para el concurso. Para hacer el piloto, pues ahí nos pidieron, bueno, vamos a hacer 4 concursantes, nos tiramos toda una semana para hacer 4 concursantes, 30 preguntas de cada uno. Sin embargo, después, ¿por qué no lo hago yo? Pues porque Antena 3 empieza a dudar sobre lo del polígrafo, decide no continuar con el tema del polígrafo y tanto es así que a mí todavía me tuvieron que pagar 1 año y pico de exclusividad y bueno, pues yo me fui a Portugal. Dice, en España no puedes trabajar, pero puedes trabajar donde quieras por ahí. Me fui a Portugal. Y entonces, claro, yo no pude entrar cuando Boomerang no lo pueden meter en Antena 3, pues dice, bueno, pues yo estoy pagando un formato, tuvieron que renovar y tal, y se lo llevarían a Telecinco y supongo que lo vendieron a la baja. Y al venderlo a la baja, pues tendrían que recurrir a cualquier forma de hacerlo. Y como ahí ya no se veía un polígrafo funcionando, ni se veía un profesional ni nada, dice, bueno, pues esto más que nada es guionizar. Que bueno, pues igual que se destripa a un concursante de un Gran Hermano, pues se destripaba a estos igual y se les sacaba todo y si no se les decía, oye, que no estás siendo sincero y si no eres sincero no puedes ir a plató. Y entonces pues ahí se desnudaban de tal manera que salía todo y lo podían y tenían, por ejemplo, preguntas comodín donde una persona que estaba diciendo la verdad se la podían cargar si querían. Por ejemplo, a esta americana que había en Estados Unidos que había dicho, he robado en la empresa donde trabajaba, he sido infiel y le he puesto los cuernos a mi marido. Eso lo dice delante del marido con el se acababa de casar hacía un tiempo. Y ya había ganado $100.000. Ahí el premio eran $500.000. Y pasa al siguiente nivel, ya va a por los 500.000 y dice, ¿te consideras buena persona? Y dice ella, sí. Y le dice, miente. Y se la cargaron. Se fue, o sea, tú te puedes considerar buena persona porque sin serlo, sí. Porque tú tienes ese concepto. Yo me considero buena persona. ¿Por qué? Porque he sido una vez infiel, no soy buena persona. Porque una vez cometí un error, no puedo ser buena persona. Tengo miles de actos positivos y además reconocidos. Pero es que te consideras, piensas que, te consta que todo eso que se utiliza en el mundo, por ejemplo, Mediaset, no son preguntas de polígrafo. El polígrafo es, ¿hiciste o no hiciste algo concreto? Claro. Pues mira, aquí hubieron 3 temporadas de 2008, 2009 y 2010. Fíjate si está medido todo, que cada temporada tuvo un ganador. Uno solo. ¿Por qué? Pues porque eso sería el budget, el presupuesto de la producción. Un ganador 100.000, vamos a dar tantos premios de 1.000 y tantos premios de 5.000, variadito. La gente le llama la atención porque un programa que tuvo buena audiencia acaba pues saliendo de la parrilla de Telecinco, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que yo estoy convencido, no tengo la prueba, pero estoy convencido de que los últimos programas eran actores. Estoy convencido, no tengo la prueba. Vale. Pero igual que yo, hay muchos foros en donde lo consideran. Creo, además, porque a mí me llamaron
mucha gente que dice, oye, yo quería hacerme otro polígrafo contigo porque yo dije la verdad. Y en esta pregunta que me han echado del programa, yo estoy diciendo la verdad, lo quiero demostrar ante un polígrafo. Digo, mira, puedes estar diciendo la verdad, pero tú has firmado ahí unas bases en donde dices que aceptas ese pequeño margen de error que puede tener el polígrafo, aceptas las normas del programa y tienes que ser consecuente con la aceptación del resultado. Y te lo comes con patatas. ¿Tú dirías que detrás del programa del juego de tu vida había un polígrafo o ni siquiera eso? Pues yo creo que no. Y te voy a decir más, porque yo hice mis indagaciones y cuando yo estaba en Antena 3 y tal, bueno, la gente ve una cosa que funciona y tal, que llama la atención, ¿y por qué no puedo yo ser polígrafo también? Poligrafista, como dicen por ahí. Que está mal dicho, lo decía muy bien Julián Lago. O sea, polígrafo es un escritor, es aquel que entiende gráficos ininteligibles, capaz de descifrar gráficos ininteligibles. Y entonces me llama un agente de Málaga, un grupo Salvanta SL y tal, bueno, pues, ¿y estos quién son? Pues era una agencia de publicidad. Y entonces estos querían meterse en el tema del polígrafo porque veían ahí una brecha y tal. Y se ve que estos, como yo no les di el curso, pues se trajeron a alguien de México, una tal Rocío Molina. Alguien que le llamaba la atención España, dice, oye, pues yo quiero ir a España, se habría hecho un curso por allí y se viene para acá. Y entonces creo que empezaron con esta chica, con una tal Rocío Molina. Evidentemente no hay polígrafo que aguante de 100 preguntas. Y luego no hay polígrafo que aguante preguntas que no tienen la base técnica, como por ejemplo, ¿crees que? ¿Te parece? No sé qué. Esto son divagaciones porque la última chica que ganó los 100.000 euros en 2010 le dicen, ¿consideras que tu madre no debería haber tenido hijos? Fíjate qué pregunta, ¿no? Y va ella y dice, sí, dice la verdad, 100.000. La madre delante, obviamente. Pero vamos a ver, tú puedes considerar que tu madre, que tu padre, que tu prima, que no sé quién, en un momento de enajenación, diríamos, de cabreo, no sé, te acabas de pelear, te han dicho que eres una mierda, entonces digo, pues tú no deberías haber tenido hijos entonces. Pero eso no es su verdadero pensamiento. A esta le dieron los 100.000 porque les dio la gana de darle los 100.000. Pero igualmente le podrían haber dicho, miente. No, y de hecho, cuando mentía, de repente te despedían del programa, no te daban ninguna explicación ni nada, que eso era realmente lo que al público... Sí, lo que siempre ocultaron es que ahí hubo broncas, incluso, no digo navajeo, pero sí patas a las sillas y cosas de estas, de gente súper rebotada porque habían quedado con un trapo, habían dicho que se pajeaban en la ducha, no sé qué, no sé cuánto, que habían robado no sé qué, que le miraban el culo a no sé quién y todas estas aberraciones. Y luego resulta que quedaban como un trapo y se iban según en euros. Sí. Cuando el formato cuando se vende el formato a Telecinco, tú llegaste a grabar, según he leído en algunas noticias, algún piloto, ¿no? A ver, la primera idea en Antena 3 es que eso se iba a hacer allí y se iba a llamar El Octavo Mandamiento. Entonces lo hacemos con el presentador, con Chimo Rovira. Hicimos un primer piloto nosotros, o sea, digamos Boomerang y Antena 3. Antena 3 ponía el presentador y Antena 3 ponía el estudio. Y Boomerang ponía todo lo demás. Entonces, Howard Schultz dice, no, yo tengo que estar presente. Yo tengo que ver esto, hay que grabar otro. Hubo que grabar un segundo. Con lo cual a mí me sacan por la cara, este sinvergüenza de Ricote Saudar, me saca por la cara 2 programas. Y se lo lleva a Telecinco. Obviamente, Howard Schultz no podía autorizar a Telecinco programar este programa o llevarlo al aire si no hubiera habido antes un piloto que le satisfacía a él. Con lo cual, ese piloto que yo hice por la cara... Sé que le sirvió a Telecinco para comprar el formato. No, le sirvió a Boomerang y a Telecinco. Para venderlo en Telecinco. Con lo cual, digan lo que quieran, a mí eso... me lo siguen debiendo moralmente, por lo menos. Telecinco se carga el polígrafo que no le interesaba, que era el que hacíamos tete a tete desde A Tu Lado ellos y nosotros desde Jaime Cantizano y en Antena, donde ellos eran perdedores, y se lo cargan. Se quedan con El Juego de Tu Vida, se tiran 3 temporadas, pero fíjate cómo ahí no utilizaron al portugués. Hacen ese parón y después vienen más tarde, ya saltamos
desde, bueno, 2010, Sí. salta directamente a Sálvame. Se carga en el formato. Howard Schultz a mí me propone hacerlo en otros países. Yo lo hago con Howard Schultz, por ejemplo, en Turquía. Hago pilotos en Grecia. Hago el programa en Portugal y Sí. lo hago como para la SIC y lo hago también en Perú, y se hizo otro piloto también en Italia. En fin, se hicieron varias cosas, pero donde más juego se le sacó a ese formato fue en España. En ningún país del mundo se hicieron tantas repeticiones, tantos episodios como en el juego tuyo. Porque entiendo que en las otras versiones extranjeras en las que tú participabas, las cosas sí que se hacían de una manera bien, ¿no? No era... O sea, porque tú estabas participando en el juego de tu vida, pues por ejemplo, de Portugal, de Grecia, que estabas diciendo. Nosotros hacíamos el formato, o sea, yo no trabajaba más allá de 30 preguntas, pero es que no necesitas más de 30 preguntas. Es que a mí me consta que esas preguntas no las podían analizar con el polígrafo. Digamos que se irían a analizar de las más críticas, por ejemplo. De todas las que hacían en el formato español, ¿no? ¿Estamos hablando? Sí, yo el formato español, 100 preguntas. Ahí nunca hubo imágenes. Además, yo conocía gente de los medios, gente de Boomerang que han siendo contactos míos o amigos o con los que he mantenido contacto durante tiempo. Y a mí me decían, José Antonio, aquí no hay ningún polígrafo. Ah, ¿no? Digo, ¿esto cómo se hace? No, eso se cierran ahí, lo de recursos humanos y no sé qué, no sé cuánto. Dice, pero nosotros no hemos visto ningún polígrafo. Digo, bueno, pues mira a ver si sacas alguna foto, sacas alguna imagen y tal. No hay ni una sola imagen. Mira que fíjate que Telecinco, por ejemplo, ahora mismo en esta aberración que se hace, lo del Sálvame, que es una auténtica estafa, pues ahí sacan a esta señora, la sacan con un polígrafo que es un clon, no es un polígrafo auténtico, con el que se somete. Será la tal o la cual, ¿no? Sí. Y eso lo publican en Twitter, dice, mañana hay polígrafo, fulanita de tal al polígrafo, no sé quién, no sé cuánto, Belén Esteban o su prima. Y entonces, pues ese es el testimonio de que hay un polígrafo que se ha hecho, que ha estado ahí tal y cual, un paripé, pero que es mentira, vamos. No sí, hay un gráfico, no hay nada. Es más, la han llevado a los tribunales y gente damnificada por los resultados del Poder de Dus y jamás han podido demostrar en los tribunales que hemos sacado de aquí, de estos gráficos. Porque yo a esta gente digo, yo no te puedo analizar eso porque van a decir que yo estoy en contra de ellos. No, digo, pero sí te puedo decir dónde fabrican estas máquinas. Lo puedes mandar a Israel, lo puedes mandar a Estados Unidos, que te hagan una pericial allí de esos gráficos, pero no te van a dar los gráficos. ¿Por qué? Porque no los tienen. Yo, si me tuviera que poner la mano en el fuego si había polígrafo nuevo, apostaría que no. Se rumoreó bastante, ya te digo que yo no lo puedo demostrar, con lo cual no lo puedo afirmar, pero se rumoreó bastante de que los últimos habían actores ahí metidos. ¿Cómo era un poco cómo funcionaba el programa, la mecánica o cómo lo preparabais vosotros? Pues ahí llegaba, ahí había 20 o 30 redactores, ahí había un contestador y ahí llegaba un aluvión de llamadas en donde la gente se ofrecía de todos los puntos de España. Entonces había, pues las típicas. Oiga, nos tiene que mandar una fotografía suya sonriendo. Ah, le falta un diente, este no nos vale. Es visco, no nos vale. Es no sé qué, no sé cuánto. No nos vale, no nos vale. Entonces iban metiendo filtros. Tú, a ver, resumen tu historia. Y resumían su historia. ¿A quién vas a traer? No te podían traer si no traías a 2 personas. Pero 2 personas muy directamente... cercanas, familiares directos. Sí, que digamos que se pudieran escandalizar en el momento en que tú afirmaras ciertas cosas. Claro. Se hacían, por ejemplo, en una semana, pues a 10, y de esos 10, pues decía, pues mira, van a ir estos 3. ¿Por qué? Porque son los más rompedores, porque son... Sí, los que más llaman la atención o lo que sea. Introvertidos, los que van a llamar más la atención, el mayor escándalo va a ser esto. Y si te fijas y te vienes un poco a la memoria de la pantalla esta que aparecía en el juego de tu vida, donde salía la pregunta, el Sálvame es clavado, lo hacen igual. Te sale la misma pregunta. Copia el formato, todo igual. Esa escenificación es la misma. Bajo tu punto de vista, sería plausible pensar que había manipulación en el programa, ¿no? Del juego de tu vida. Total.
A mí no me cabe ninguna duda. Yo, manipulación en el sentido de que ganaba el premio que ganaran era porque quería, sí, no porque dijera la verdad o no. Y ellos decían, bueno, pues hoy ¿qué vamos a dar? Pues vamos a dar un premio, 2 premios de 1000 de los 3 que vienen hoy. Vamos a dar 2 premios de 1000, uno o de los 4 que vienen hoy. Uno se va a ir en blanco y el otro va a pasar al tercer nivel y arrancamos con él en el siguiente programa. sí. Eso estaba totalmente estudiado, pero es que está estudiado porque la televisión hoy es así. La televisión ya arrancaba, esa nueva forma de televisión arrancaba así. A mí, de hecho, había un productor en Italia, Gianni Tramontano, que era el que me llamaba para todos estos programas y tal, que me llamó en algún Gran Hermano puntual que se hizo y tal. Y ya a partir de 2012 me dice, José Antonio, dice, ya el tema tuyo aquí ya no interesa. Digo, ¿y eso? Dice, no, es que ya no interesa la máquina de la verdad no interesa otra cosa. Empezaron a llevar ahí polígrafos que no funcionaban, personajes que no tenían nada que ver con el polígrafo, pero que aparecían ahí como si fuera un técnico del polígrafo. Ya no les interesa un polígrafo real, algo que un técnico diga miento o no de forma autónoma. No quieren técnicos autónomos, quieren técnicos de pinganillo, técnicos que digan, oye, tú me miras a mí y yo te hago así, dice la verdad, y te hago así y miente, y tú lo repites. O sea, si yo tengo el polígrafo de Belén Esteban, por ejemplo, y sé que aquel escandaloso polígrafo de febrero de 2011, el pleno al 16 preguntas, 16 verdades, y tú veías a Belén Esteban en ese momento que estaba escuálida, estaba demacrada, estaba pasándolo por el peor momento de su vida, de sus adicciones. Cosa que negó, cosa que salió verdad en el programa y cosa que después en su libro, en este con Boris Izaguirre y otras declaraciones, afirmó haber mentido. Con lo cual, ese pleno al 16 fue una vergüenza. ¿Te consta si han habido quejas o denuncias hacia el programa? Me consta porque me llamaban a mí para que yo hiciera una restitución del honor de estas personas haciendo un polígrafo privado. Contra polígrafo, ¿no? Sí. Decir, no, yo aquí tengo una pericial y tal y cual. Digo, bueno, es que no te vale. Digo, tú puedes estar diciendo la verdad, la puedes estar diciendo, se han podido equivocar, han podido tal. Digo, pero ten en cuenta lo que tú has firmado, ten en cuenta la mecánica de todo esto. De hecho, también me ha venido gente que victimizados de Sálvame, ¿eh? Por ejemplo, pues varios que han salido como un trapo ahí. Sí. Y dicen, no, mira, que a mí me han dicho que si me consta que mi madre chantajeaba a los seguir exclusivas, ¿eh? Y es mentira. Y ahí me han dicho que mentía yo. Digo, pues nada, pídelo los gráficos. Ya han pedido los gráficos no aparecían. Se lo han pedido a través de un tribunal a Telecinco. Telecinco dice, no, nosotros los gráficos no los tenemos, en la fábrica nosotros no los tenemos, los tiene esta señora. Y esta señora, cuando la llama al tribunal, dice, no, yo es que hice una mudanza y los perdí. No, tú no has tenido nunca un gráfico en donde digas que esta señora estaba mintiendo en esto. Esto es parte de vuestro juego y ya está. Se están cargando una herramienta que se sigue utilizando a nivel privado que ayuda a mucha gente a resolver conflictos y les da igual. Ellos van quemando esa herramienta. El día que se acabe el Sálvame, pues se acabó y van a otra cosa. Para terminar, José Antonio, ¿cuál dirías tú o cuál crees que es la situación actual del polígrafo en la televisión? Pues el polígrafo en la televisión en España, a ver, tú dices, hombre, tú te dedicas al polígrafo y como la televisión es una caja de fabricar publicidad, pues de alguna manera te beneficia, ¿no? Y digo, bueno, quizá me beneficie de que la gente no se olvide que hay una herramienta que se llama polígrafo que sirve para evaluar la credibilidad de un testimonio. Por ahí quizás sí sirve. Pero claro, cuando la gente te viene pensando que tú vas a aceptar cualquier tipo de pregunta como la que sacan esos programas o que la realidad del polígrafo es lo que aparece en televisión, pues ahí es donde tenemos que hacer un trabajo de concienciación, de decir, no, mire, es que esto es un espectáculo, es que eso es entretenimiento, que es que eso no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Pues porque ahí no se utilizan técnicas validadas,
no se utilizan técnicas de control, o sea, preguntas de control, ni neutras, ni relevantes. No se utiliza un polígrafo en funcionamiento. De hecho, en Sálvame jamás se vio el polígrafo funcionando. ¿Podríamos decir que el juego de tu vida es quizá el peor ejemplo que se puede hacer de un polígrafo en televisión? No. Yo creo que... ¿Hay varios ejemplos? Sí, Sálvame. Sí, Sálvame. Lo que pasa es que Sálvame tiene una diferencia. Y en Sálvame es una aberración total. Es un polígrafo torticero a mano poder, porque además presumen de policía científica, de no sé qué, no sé cuánto, todo mentira, y eso es un escarnio total. Lo que pasa es que les salva una cosa, les salva que esa persona que se ha sometido a ese polígrafo está cobrando por ello. Entonces, si tú cobras por ello, te van a pasar el rodillo y te lo vas a comer con patatas, porque tú has aceptado la pregunta, aceptaste la pregunta y me has firmado las preguntas. La última pregunta de todas, ¿cuál crees tú que es el peligro de hacer show o de espectacularizar el polígrafo en televisión? El polígrafo es una herramienta muy potente que en televisión tiene su lugar y que de hecho pues, ha habido momentazos muy buenos en distintos programas. Todos los técnicos, no importa de qué profesión sean, pues tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, pero si tú intentas hacer lo mejor posible, yo creo que lo das todo, pues no se te puede exigir más. Lo que es deleznable, lo que es un peligro, es cuando una herramienta tan buena como esta se utiliza de una forma torticera en pos de unas audiencias, en pos de crear una secuencia de nuevos polígrafos o de invitar a otras gentes al plató para que vengan desmintiendo, inventar resultados, manipular. Sálvame, ese polígrafo, el Poli Deluxe, eso es vergonzoso, es capcioso, es punitivo, no debía haber existido nunca. Sí, el polígrafo, al ser una herramienta tan poderosa y su resultado poder ser que pueda afectar tanto a nuestra vida, a nuestro devenir, puede romper una pareja, puede acabar con un empleo, pero hay que utilizarla siempre desde el punto de vista ético. Decir que alguien está mintiendo cuando en realidad no lo está haciendo. Y esta es la situación que tenemos hoy día en televisión. Es una herramienta que hay que utilizarla de forma muy comedida y sobre todo de forma muy ética. Y nada más, agradeceros a todos los que os habéis quedado hasta el final. Recordad que podéis pasar por la página de José Antonio y por su perfil de YouTube. Y un besito a todos, agradecer a mis Patreons y muchas gracias. Remember that shit. Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Remember, mi canal principal. Contenido de calidad, YouTube Verité.